Buenos días, apreciados estudiantes. En vista de que algunos han tenido inconvenientes con la solución de los ejercicios de circuitos mixtos, entonces he decidido resolver uno de ellos. ¿Cuál voy a resolver? El segundo. Visiblemente es el más complicado ya que tiene mayores resistencias. Entonces la actividad dice, para cada uno de los circuitos encuentra la resistencia total, la corriente total y la corriente para cada una de las resistencias. Entonces aquí está el circuito número 2, el que contiene mayores resistencias. Y recuerden, lo primero que debemos hacer para resolver estos tipos de circuitos, los circuitos mixtos, es la resistencia total. Lo primero que se debe hacer es encontrar la resistencia total. Voy a hacer el análisis de la corriente, del sentido de la corriente, de mi fuente generadora de voltaje. Entonces recuerde siempre que de la placa positiva parte la corriente. Entonces de aquí parte mi corriente, llega al punto A y se divide, parte para la resistencia 1 y parte para la resistencia 2. La que siguió en la resistencia 2 se volvió a dividir, parte para las resistencias 4 y 5 y parte para las resistencias 3 y 6. Esto quiere decir, primero, resistencias 3 y resistencias 6 están en serie. R3 y R6 están en serie, así como la resistencia 4 y la resistencia 5. R4 y R5 también están en serie y ellas se suman como tales, es decir, de la forma normalita. R3 y R6, R3 vale 14 ohmios y la resistencia 6, 10 ohmios para un total de 24 ohmios. Esto lo voy a llamar a la resistencia 3 más 6 entre paréntesis. Para las resistencias 4 y 5, valor de la resistencia 4, 6 ohmios, más el valor de la resistencia 5, 2 ohmios. Eso es igual a 8 ohmios. Y a esto lo voy a llamar resistencia 4 más 5. Mi circuito ahora se me transforman de la siguiente manera. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Listo. Para poderlo dibujar acá y que ustedes observen cómo se me transforma ahora mi circuito. Entonces, la placa grande. Aquí está la resistencia 1. Sigue existiendo la resistencia 2, no les hemos hecho nada a ella. Aquí está la otra resistencia, pero a esta la llamamos resistencia 4 más 5, que ya sabemos el valor. Y aquí está la otra resistencia, y esta es la resistencia 3 con la 6, el resultado de ellas dos. Aquí ya puedo cerrar este circuito. Listo. Recuerden que este es el punto B. Nuevamente, analizando el sentido de la corriente, entonces parte de la placa positiva, llegó hasta este punto que es el punto A, parte va para la resistencia 1, parte para la resistencia 2. La que llegó a la resistencia 2 llega al punto B y se reparte. Parte para las resistencias 4 y 5 y parte para las resistencias 3 y 6. Eso quiere decir que la resistencia de 4,5 y la resistencia de 3,6 están en paralelo. Y para hallar el valor de la resistencia equivalente a ellas dos, se suman como paralelo. Pero a esta le voy a llamar
A esta resistencia le voy a llamar resistencia asterisco. ¿Listo? Entonces voy a proceder a encontrar el valor de esa resistencia. 1 sobre la resistencia asterisco debe ser igual a 1 sobre el valor de la resistencia 4 y 5, pero esa es de 8 ohmios. Esta fue de 8 y esta fue de 24. Listo. Entonces esta es de 8 más 1. El valor de la resistencia 3 más 6 fue de 24. Voy a correr un poquito esto para terminarlo aquí mismo. 8 por 3, 24. MCM entonces es 24 por 3 más 1. 3 más 4, no, 3 más 1. Eso es igual a 4/24. Voy a simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 24, 12. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. Eso quiere decir que mi resistencia asterisco, bueno, eso quiere decir que 1 sobre la resistencia asterisco es igual a 1/6. Entonces, la resistencia asterisco es igual a 6 ohmios. Mi circuito, entonces, paso de este. ¿Cuántos circuitos he dibujado? Entonces, este circuito que acabo de dibujar lo voy a llamar circuito 1. Este circuito se llama circuito 1, porque más adelante vamos a tener que recurrir a ellos. El que voy a dibujar ahora lo voy a llamar circuito 2. Circuito 2. Y el circuito 2 se me transformó entonces en, todavía está la resistencia 1, todavía está la resistencia 2, y sumamos estas dos resistencias y a ese resultado lo llamamos resistencia asterisco. Entonces fíjese cómo mi circuito mixto se ha venido reduciendo. Voy a colocar los valores de la resistencia. Esto es de 6. El valor de la resistencia 2 me la da el problema, que también es de 6. Esta también es de 6 ohmios. Y el valor de la resistencia 1 es de 4 ohmios. Estando acá en el circuito 2, voy a analizar el sentido de la corriente. Recuerden que este es el punto A. Cuando la corriente llega al punto A, se reparte. Parte para la resistencia 1 y parte para la resistencia 2. Y esa misma que va a la resistencia 2, va a la resistencia 6. Quiere decir que la resistencia 2 con la resistencia 6 están en serie. Resistencia 2 y resistencia 6 se encuentran en serie y se suman como tal, como resistencias en serie. R2, esto es de 6 ohmios, y R6 también es de 6. Esto nos da 12 ohmios. Vamos a llamar al valor de la resistencia 2 con la resistencia, perdón, aquí yo me equivoqué, esto no es resistencia 6, espérenme un segundito, yo aquí borro este pedazo porque no es el valor de la resistencia 6, es el valor de la resistencia asterisco. Listo. Entonces, al valor de ellas dos lo voy a llamar resistencia y le voy a colocar doble asterisco. ¿Listo? Quiere decir que la resistencia doble asterisco va a ser de 12 ohmios. Listo. Mi circuito
el circuito 2 se acabó de transformar. Voy a dibujar ahora el circuito 3. Disculpen. El circuito 3 tiene entonces, está todavía la resistencia 1. Y aquí hay otra resistencia, que es la resistencia que acabamos de encontrar, la de doble asterisco. Resistencia 1 es igual a 4 y resistencia doble asterisco es igual a 12. ¿Listo? Analizando el sentido de la corriente llegó al punto A y se dividió. El hecho de dividirse quiere decir que la resistencia 1 y la resistencia doble asterisco están en paralelo. Y la suma de ellas dos sí es la resistencia total. ¿Ok? Pero como ellas están en paralelo, se deben sumar como resistencias en paralelo. Entonces, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia doble asterisco. Listo. Eso es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 12. MCM entre ellos 12 es 12, 4 por 3, 12. Eso me da 4 doceavos. Y voy a simplificar, mitad de 4, 2, mitad de eso son 2, mitad de 12, 6, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Entonces, 1 sobre la resistencia total es igual a 1/3. Quiere decir entonces que ya tengo mi primer resultado. La resistencia total es de 3 ohmios. Todo eso para saber el resultado de la resistencia total. Listo. Gracias a esto, se llegó al último circuito, al circuito final, al circuito básico. Lo voy a llamar circuito final. Mi circuito final es el circuito básico en el cual tengo una sola resistencia. Y esa es la resistencia total, es decir, los 3 ohmios. Ya averiguamos entonces el valor de la resistencia total. Ahora me piden entonces hallar la corriente total y la corriente para cada una de las resistencias. Entonces, para averiguar la corriente total, en mi último circuito, en mi circuito final, yo debería conocer el valor del voltaje suministrado por mi fuente generadora de voltaje, que sería el voltaje total, pero resulta que lo desconozco. Entonces, voy a averiguar la corriente para cada una de las resistencias primero. Entonces, vamos a averiguar corriente. Vamos a averiguar la corriente para cada resistencia. Y para eso nos vamos a devolver a nuestro circuito original, al mixto, al grande. Listo. Acá. Aquí nosotros ya hicimos unos análisis. El análisis que hicimos es que resistencias 3 y 6 estaban en serie, resistencias 4 y 5 también están en serie. Pero resulta que el problema nos da otro dato. El voltaje en los puntos B y D es de 18 voltios. Aquí está el punto B, aquí está el punto D. Quiere decir que el voltaje para la resistencia 4 es de 18 voltios. Si yo encuentro la corriente
para la resistencia 4 es la misma corriente para la resistencia 5, ya que están en serie. Voy a bajar para poder escribir. No, lo voy a hacer. Sí, bajemos. Bajemos. Entonces, conozco el voltaje para la resistencia 4, que no lo da el problema, 18 voltios. Conozco el valor de la resistencia 4, que también no lo da el problema, que es de 6 ohmios. Con estos datos voy a averiguar el valor de la corriente 4, que es el mismo valor de la corriente 5, porque se encuentran en serie. ¿Listo? ¿Cómo se resuelve eso? Aplicando la ley de Ohm. Recuerde que corriente por ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí les dejo la ley de Ohm. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La ley de Ohm lo habíamos visto con un triangulito. Listo. Así habíamos visto nosotros la ley de Ohm. Entonces, para que ustedes se acuerden, se supone que esto es un triángulo. Listo. Y esa es la ley de Ohm. Entonces, por ley de Ohm, entonces la corriente 4 es igual al voltaje que pasa por la resistencia 4 dividido la resistencia 4. Eso es 18 sobre 6. Y 18 dividido 6, voy a simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 18, 9. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Esto es de 3 amperios. Lo que dijimos, la corriente que pasa por la resistencia 4 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 5, porque están en series, y es de 3 amperios. Ya averiguamos dos corrientes. Listo, voy a devolverme. ¿Dónde está nuestro circuito original? Listo. Si las resistencias 4 y 5 están en serie, quiere decir que la suma de esas dos resistencias que nos dio 8 ohmios, por esa resistencia, también pasan la misma cantidad de corriente, que fueron 3 amperios, ¿cierto? Entonces, por la resistencia 4 con la resistencia 5 también pasan 3 amperios. Aquí, la corriente de ella es de 3 amperios. Entonces, voy a aprovechar que conozco el valor de esta resistencia, que conozco el valor de la corriente, para averiguar el voltaje que pasa por la resistencia 4 y 5. Con eso encuentro el voltaje para la resistencia 3 y 6, porque están en paralelo. Resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Listo. Ya hice ese resumen. Recuerden, resistencias 4 y 5 es lo que estamos teniendo ahora. Entonces, conocemos el valor, me voy con negro. Conocemos el valor de la resistencia 4,5, que fue de 8 ohmios. Conocemos el valor de la corriente que pasa por ella, que es de 3 amperios. Y vamos a averiguar el voltaje que pasa por ellas dos, que va a ser el mismo voltaje que pasa por las resistencias 3,6, ya que estas están en paralelo. Para eso vamos a aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente que pasa por la resistencia, la suma de la resistencia 4 y 5 es de 3 amperios. Por el voltaje que pasa, por esa resistencia que nos había dado 8,
8 ohmios. Luego el voltaje de la resistencia 4 y 5 es igual a 24 voltios. Y ese es el mismo voltaje que pasa por la resistencia 3 más 6. 24 voltios. Wow. Me vuelvo. Pero entonces, conociendo este valor del voltaje para la resistencia es 3 y 6. Voy a escribirlo aquí. Para 3 y 6 con verde. Para la resistencia 3 con 6. Conozco. ¿Qué conozco de ella? El valor de la resistencia. 3 más 6. Este lo conozco. Que es de... Vamos a ver. Revisemos cuánto nos dio esa resistencia. 3 más 6. Por aquí no está. Aquí está. 3 más 6 nos había dado 24. Ahí está. Listo. 3 más 6 nos había dado 24 ohmios. Y conozco el valor de voltaje. 24 voltios. Con ellas dos puedo hallar el valor de la corriente. La corriente que pasa por esa resistencia. Nuevamente aplicamos la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje, los 24 voltios. La resistencia, 24 ohmios, y eso nos da 1 amperio. Listo. Recuerden que la resistencia 3 con la resistencia 6 están en serie. Entonces, como la resistencia 3 y la resistencia 6 están en serie, la corriente que pasa por ellas es la misma y es de 1 amperio. Listo. Averiguamos el valor de esa corriente. Es de 1 amperio. Voy a irme para el circuito original. Aquí está el circuito original. Listo. Listo. Aquí la corriente pasó 1 amperio. Se fue a este lado, a las corrientes 3 y 6. Y al otro lado se fue 3 amperios. A este lado se fueron 3 amperios. Entonces quiere decir que originalmente al punto B habían llegado 4 amperios. Quiere decir que la corriente para la resistencia 2 es de 4 amperios. Ya entonces tengo la corriente para la resistencia 2 de 4 amperios. No tuve que hacer ninguna otro operación, simplemente por análisis. La corriente para la resistencia 2 fue de 4 amperios. ¿Qué nos faltaría? Averiguar la corriente para la resistencia 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a devolvernos a nuestro circuito. Resistencia doble asterisco. Necesitamos averiguar la corriente total para el circuito, para la resistencia de doble asterisco. El voltaje para esa resistencia. El voltaje para esta resistencia, para la resistencia de doble asterisco. Si yo sé cuál es el voltaje para la resistencia de doble asterisco, aplico por definición ese mismo voltaje para la resistencia 1.
¿Qué conozco de la resistencia a doble asterisco? Voy a colocarlo aquí abajo. Vamos a mirar qué conocemos de la resistencia a doble asterisco. Listo. Datos. Datos. De la resistencia a doble asterisco, conozco su valor, que era de 12 voltios, si mal, de 12 ohmios. Si mal no estoy, porque yo lo coloqué acá. Listo, era de 12 ohmios. Apúrate. 12 ohmios. ¿Qué más conozco? Necesito el voltaje, necesito su corriente. Listo. Bueno, nosotros acabamos de analizar la corriente que pasaba por la resistencia 2. ¿Se acuerdan? Era de 4 amperios. Pero la de doble asterisco no. La de doble asterisco quiere decir que es la misma que pasa por la de las resistencias con un solo asterisco. Si aquí pasa, pero si yo rectifico, ¿cuál era la corriente de la resistencia 2? 4 amperios, ¿cierto? 4 amperios. Entonces, la corriente de la resistencia asterisco es la misma, 4 amperios. Luego la resistencia total, luego la resistencia, la suma entre ellas dos, que era la resistencia 2 más la resistencia 1 asterisco. Esta vale 12. La corriente que pasa por acá es exactamente igual a la corriente que pasa por acá, porque están en serie. Y la suma de ellas dos para un circuito en serie es la misma. Luego la corriente de la resistencia doble asterisco es de 4 amperios. Conociendo entonces el valor de esa corriente, necesitamos averiguar el voltaje. El voltaje que pasa por esa resistencia. Nuevamente, aplicamos la ley de Ohm. Recuerde que la ley de Ohm estaba más arribita. Yo la copié. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para hallar el voltaje, entonces es igual a corriente por resistencia. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente, los 4 amperios, por la resistencia, por los 12 ohmios. 4 por 2, 8. Esto nos da 48 voltios. El voltaje de la resistencia doble asterisco. Recuerde que el voltaje de la resistencia doble asterisco es el mismo voltaje para la resistencia 1, ya que ellas dos estaban en paralelo. Entonces, ese voltaje me lo voy a llevar para la resistencia 1. De la resistencia 1 tengo de R1, que conozco el valor, su valor de la resistencia, que es de 4 ohmios. Conozco el voltaje, que lo acabo de encontrar, 48 voltios. Y necesito averiguar la corriente que pasa por ella. Entonces, corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Ya había colocado una vez el valor. Eso es igual a 48 voltios dividido la resistencia 4 ohmios. Mitad de 48, 24. Mitad de 4, 2. Mitad de 24, 12. Mitad de 2, 1. La corriente es igual a 12 amperios. Esta es la corriente que pasó
por la resistencia 1, ¿no? Me voy allá. Listo. Ya conozco el valor de todas las corrientes. Si no estoy mal, ya las encontramos todas. Vamos a hacerlo más chiquito para poderlo encontrar bien. Listo. Entonces tenemos que la corriente para la resistencia 1 fue de 12 amperios. Para la resistencia 2 fue de 4 amperios. La corriente para la resistencia 3 fue de 1 amperio, que fue la misma de la resistencia 4, ¿cierto? No, mentira, de la resistencia 6, que eran las que estaban en serie. El valor de la corriente para la resistencia 4 era el mismo valor de la corriente para la resistencia 5, que ellas dos eran las de 3 amperios. Ay, qué cosa tan horrible. Listo. Tengo resistencia total y tengo el valor de todas las corrientes. Me falta averiguar el valor de la corriente total. Para el valor de la corriente total me voy a remitir a este todavía no. A este. Miremos acá. Miremos circuito 3 y miremos circuito final. Conozco el valor del... Necesito averiguar de mi circuito final la corriente y necesito averiguar el voltaje. No conozco ninguna de las dos. En el circuito 3 conozco ya todo, el valor de la resistencia, el valor de la corriente y el valor del voltaje. Mi resistencia 1 con la resistencia doble asterisco están en paralelo. Luego el voltaje para la resistencia 4 es el mismo voltaje para la resistencia doble asterisco. El voltaje para la resistencia 4, el voltaje para la resistencia 4, el voltaje para la resistencia 1. Bueno, es que la resistencia 1 es de 4 ohmios. El voltaje, nuevamente lo explico. El voltaje para la resistencia 1 es el mismo voltaje para la resistencia doble asterisco. Si encuentro el valor de ese voltaje, corresponde al valor del voltaje total, ¿ya? Para poderlo averiguar en mi circuito final. Entonces, yo conozco el valor del voltaje para la resistencia 1. El valor del voltaje para la resistencia 1 fue de 48 voltios. El voltaje para la resistencia 1 fue de 48 voltios. Es el mismo voltaje para la resistencia de doble asterisco. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y es el mismo voltaje que parte de mi resistencia, de mi fuente generadora del voltaje. Estas dos resistencias, resistencia 1 y resistencia doble asterisco, tienen el mismo voltaje, 48 voltios. Como están en paralelo, el valor de la resistencia del voltaje para ellas corresponde al voltaje total, que es de 48 voltios. Conociendo el valor de la resistencia total y el voltaje total, ahora sí vamos a encontrar el valor de la corriente total y lo voy a hacer acá. Yo sé que esto está hecho un desorden, pero corriente total es igual al voltaje total sobre
la resistencia total. Voltaje total, 48 voltios. Resistencia total, 3 ohmios. De 12. Y eso nos da corriente. Esa corriente nos da 12 amperios. Sí. Nos da, lo hacemos, nos da 16. Es el valor de la corriente total. Entonces, listo. La corriente total es igual a 16 amperios. Listo. Wow, ya averiguamos todo. Entonces, averiguamos la resistencia total. Corriente total es igual a 16 amperios. Y averiguamos la resistencia total, ¿cierto? La resistencia total dijimos que era de 3 ohmios. Resistencia total, 3 ohmios. Listo. El procedimiento sí, un tanto complicado. No se los niego, hay que tener mucho cuidado para analizar el circuito. Ese cuidado, más que todo, uno se puede confundir fácilmente. Vamos a revisar ahora el otro circuito, el circuito 1, que es el que ustedes tendrían que hacer. Yo les voy a pedir el favor que entonces resuelvan el circuito 2 paso a paso, copien los pasos, analícelos, y una vez usted haya copiado la solución del circuito 2, proceda a involucrarse con el circuito 1. Para eso debe hacer lo mismo. Entonces recuerde analizar el sentido de la corriente. Primero se debe hallar la resistencia total. La corriente llega hasta y parte. Parte para la resistencia 1 y la otra parte se va para las resistencias 2 con 3. Quiere decir que resistencias 2 y 3 se encuentran en serie. Sería lo primero que ustedes tienen que hacer. Determinar cuál es el valor de esa resistencia en serie. Luego de eso, con ese valor, la resistencia 1 y el resultado de la resistencia en serie, ellas dos estarían en paralelo. ¿Listo? Con ese valor de la resistencia en paralelo con la resistencia 4, estaría nuevamente en serie. Y no más, se suman y ya tienen un solo circuito, un circuito básico. Chicos, eso es todo. Les voy a valer bastante que me tengan copiado el segundo punto y que por lo menos me encuentren el valor de la resistencia total para este circuito. Por lo menos con el valor. Copian el segundo punto y me encuentran el valor de la resistencia total. Con eso ya irían a tener una nota de 4. Pilas. Este 4 está sujeto a cumplimiento de las fechas estipuladas. ¿Listo?
No era más, chicos. Muchas gracias por todo y cuídense mucho. Windows